Es un placer para mí estar aquí en un festival como este donde se combina arte y ciencia y además en Ciudad de México. México para mí es mi segunda patria. Aquí tengo un montón de amigos y en particular me hacía mucha ilusión ver a alguien que recientemente nos ha dejado hace escasamente un par de semanas y por poco no he podido verlo. Era un amigo y un maestro, Germinal Cocho, un pionero de los sistemas complejos y con toda seguridad puedo afirmar que padre de los sistemas complejos en México y lamentablemente pues se lo ha llevado el gran atractor y ya no estará más con nosotros, pero nos deja un gran legado y gran parte de lo que voy a contar aquí estaba en la cabeza de Germinal. Bueno, voy a empezar con el logo, ¿no? de este festival. El todo es más que la suma de las partes. Y para ilustrar esto no se me ocurrió mejor cosa que presentaron los cuadros de Giuseppe Arcimboldo, un artista italiano que estuvo entre el Renacimiento y el manierismo y que es muy querido de los surrealistas. Y fijaros, aquí lo que tenemos es una serie de cuadros que se llaman La Primavera, son 4. Claramente se aprecia que son caras que están formadas por objetos y frutos, flores, dependiendo de la época del año. Era algo extremadamente barroco bizarro, mejor dicho, para la época. Y con ello lo que intento es haceros ver que en el arte, mucho antes de que existieran los sistemas complejos, ya se estaba trabajando la emergencia. Aquí estamos viendo cómo en una combinación de objetos totalmente distintos, ¿no? Tenemos desde una tortuga hasta una raya o incluso una ballena. Si yo miro esta imagen y miro localmente, lo que estaré viendo serán animales marinos. Y no puedo deducir de ello que el conjunto vaya a ser una cara. Solamente cuando miro las relaciones de todos los objetos que están en el cuadro, percibo algo que emerge que es una cara. Esa es la idea de emergencia y yo creo que en realidad en el arte, desde sus inicios, ya está presente. Por ejemplo, en la búsqueda de la belleza se intenta plasmar la belleza, que la belleza emerja de un cuadro o de una estatua o de un monumento o un edificio. La frase «el todo es más que la suma de las partes», o sea, los animales marinos serían las partes y al sumarlos me da un extra, una cara. Esa cara es la emergencia y es lo que da de más al todo, ¿no? Ya venía de la Gestalt, que era un movimiento psicológico de principios del siglo XX y experimentó mucho con el tema de la percepción. Como veis aquí, en la ilusión de Kerner, observamos el mismo círculo en ambos lados y dependiendo de qué figuras esté rodeado, ese círculo nos parece mayor o menor, cuando en realidad los dos círculos son el mismo. Claramente, el contexto que rodea un objeto ayuda y cambia su interpretación. Es un ejemplo más de el todo es más que la suma de las partes. Bueno, en realidad, esos son errores de percepción. Tenemos redes neuronales en nuestro cerebro ultra especializadas en reconocer cosas como líneas horizontales o líneas verticales. El problema es que a veces esas redes que son muy sofisticadas para detectar cierto tipo de cosas, a veces entran en conflicto. Y dependiendo de los contextos, ese conflicto se convierte en una o mala interpretación o mala percepción. Esto es un ejemplo bien conocido. Fijaros en el cuadrado A y el cuadrado B. No me vais a creer, pero son exactamente del mismo color. Este es caque y este es caque, que claramente aquí parece que uno sea gris y el otro sea blanco. En realidad son del mismo color y es un fallo de percepción en donde nos está fallando los automatismos neuronales de los que os hablo. Para convenceros, no voy a hacer nada más que meter una tira en donde simplemente estoy distorsionando ahora la sombra que está produciendo el cilindro. La luz se supone que viene desde aquí. Como sé que habrá gente todavía que no me cree, ¿vale? Lo podemos ver de esta manera. En ningún momento estoy variando el color de la casilla A y B. Simplemente a medida que añado el contexto, su color es reinterpretado por nuestra mente. Y a pesar de que sabemos que es una ilusión óptica, no podemos sustraernos a ella.
Bueno, aquí tenéis, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Este se llama atrapar al lila. Lo que tenéis que hacer aquí es mirar el punto central, la X, que hay en el centro, y estar fijo en ese punto durante un instante, un rato, perdón. Veréis que los círculos de color lila desaparecen y de pronto aparece un círculo de color verde que empieza a girar locamente. Ese círculo no existe, solamente está en vuestra mente, es una ilusión óptica, ¿vale? Como veis, relativamente reciente. Este tipo de ilusiones se están construyendo por esos enfrentamientos que hay entre las redes neuronales internas que tenemos súper especializadas. Y, de hecho, acaba convirtiéndose en una nueva forma de arte. Aquí tenéis una cosa relativamente reciente, de 2005, que se llaman las serpientes rotantes. Aquí no hay nada que rote. Todo esto es una imagen fija. Pero si os fijáis, parece que tenga vida y esté rotando. Está construido por Kitaoka en el 2003 y, como veis, es un artículo de investigación en donde justamente de manera artificial se ha construido una ilusión óptica, en este caso cinemática. Y, de hecho, contribuye a una corriente que se llama el nuevo arte óptico, que ya tenía sus antecedentes. Bueno, ¿por qué voy a todo esto? Hemos empezado con las caras de Archimboldo. Y os estaba intentando convencer ahora de que, bueno, y eso no voy a convencer, es una información que los neurólogos tienen y los neurocientíficos desde ya hace bastante tiempo, que estamos llenos de redes neuronales súper especializadas. El problema de la especialización es que también, y la automatización, es que comete errores. O sea, somos muy buenos viendo caras y por eso, de hecho, en el cuadro de Archimboldo la hemos podido ver, pero eso hace que a veces veamos caras donde no las hay, ¿no? Como por ejemplo aquí, o como por ejemplo aquí, y no podemos sustraernos a la sensación de cara, porque tenemos esa red que decía especializada, ha sido muy útil en nuestra evolución como simios gregarios. Por ejemplo, aquí tenéis una tarjeta vintage en donde lo que están preguntando es ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Es el hombre elefante? Pero intentáis ver una cara, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vuestro cerebro os obliga a ver una cara, cuando en realidad, si le doy la vuelta, es un perro. Estos son los ojos, estas son las narices, digo las orejas, perdón, esta es la nariz, la cola, el lomo. Aquí tenemos la cabeza. Fijaros que la propia ilusión que creáis, forzados por vuestra extraordinaria capacidad para reconocer caras, en este caso, nos confunde. Bueno, en arte, este tipo de detalles se ha tenido muy en cuenta. Por ejemplo, la desaparición del busto de Voltaire, de Salvador Dalí. Dalí empleó muchísimo esta ilusión de generar caras allá donde no las hay, sabiendo que el sujeto que está viendo el cuadro va a poner algo de sí, ¿no? Octavio Campo es también un clásico, ¿no?, que homenajea a Archimboldo de la manera que veis aquí, con el Quijote, y vemos una cara claramente cuando, de hecho, no la hay. De hecho, vemos varias caras. Se pueden contar y es un ejercicio que suelo poner. Pero bueno, sigamos adelante. Esto podría ser totalmente inocente, pero a veces en la historia de la ciencia ha habido problemas con ver caras donde no las hay. Aquí tenemos la famosa cara de Marte, ¿vale?, en la que no voy a entrar en detalle, pero si alguien quiere luego a la sección de preguntas, pues podemos reírnos un rato. Pero, bueno, caras, como estamos propensos a verlas, pues perfecto, ¿no? Pero hay toda una disciplina que se llama pareidolia dentro de la psicología, que habla de qué cosas vemos o percibimos cuando tenemos estímulos vagos a nuestro alrededor, ¿no? En Marte tenemos más teleplastias marcianas que la cara marciana. Tenemos el smiley, tenemos corazón y tenemos a la rana Gustavo, que no sé cómo la llamabais aquí. Bueno, pareidolia. Bueno, lo que he intentado deciros con esto es que, al menos a un nivel bastante básico, que es el perceptivo, nuestra mente falla y nos engaña. Pero a niveles profundos también. Hay un sentido que no se suele nombrar, se suelen decir que hay solo 5 sentidos y hay muchísimos más, que es el de la propioperción, ¿no? ¿De qué va eso? O sea, ahora mismo me estáis escuchando y, por lo tanto, no sentís el contacto de vuestro dedo gordo derecho del pie con el zapato. Ahora que acabo de decirlo, todo el mundo ha sentido su dedo gordo derecho del pie.
Normalmente la propiocepción es un sentido que está escondido en la parte de atrás, pero en realidad genera mucho autoengaño. Por ejemplo, vamos a hacer un súper experimento ahora que consiste en coger vuestro dedo índice y ponerlo en la nariz y hacer así. Estáis bien ridículos. Vale, fijaros en lo que estoy haciendo. Me pongo el dedo a que sentís la nariz y el dedo exactamente al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora pensémoslo. Como sabéis, la señal eléctrica en el sistema nervioso se mueve a una velocidad finita. Es un impulso eléctrico. De modo que cuando yo toco con mi dedo la nariz, la distancia que hay entre mi nariz y mi cerebro es más corta que la distancia que hay entre mi dedo, que tiene que pasar por aquí la señal, y llegar otra vez a mi cerebro. Sin embargo, mi mente, mi cerebro, me crea la sensación engañosa de que esto está sincronizado. O sea, realmente ocurre a la vez. Bueno, pues engaños como ese en nuestra cabeza tenemos miles y los neurólogos intentan encontrar esos fallos para entender cómo funciona el cerebro. Bueno, a todo eso lo que voy es a la apropiación y al concepto del yo. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Algunos queremos cambiarnos la imagen. Cuando intentamos definirnos, pues normalmente no lo hacemos muy bien. Siempre pensamos que somos mejores de lo que somos. A veces tenemos sueños irrealizables. Bueno, y en todo ese devenir, entre lo que yo creo que soy, lo que quisiera ser, hay algo que permanece, ¿no? O sea, tu mujer no puede permanecer, pero tu yo, ¿verdad? Tu yo permanece. No nos podemos sustraer de ese yo, ¿vale? O sea, tú no puedes dejar que tu conciencia, no puedes dejar de escuchar a tu conciencia, es un jefe tirano, ¿de acuerdo? Es imposible parar lo que nos está diciendo el yo. Y esa ilusión, como bien dice Gazzaniga, es tremenda, ¿no? Nos cuesta renunciar a la convicción de que los seres humanos tenemos un yo que decide todas nuestras acciones. Se trata de una ilusión tan poderosa y abrumadora que resulta que es imposible de erradicar. O sea, los neurocientíficos hoy en día tienen clarísimo que el yo es una ilusión, como los engaños que os acabo de contar antes. Nos podemos sustraer de esa ilusión a veces. Podemos utilizar las drogas para dejar de ser yo, o la religión para dejar de ser yo. O algo más sutil, ¿no? Algo que seguro que cuando lo comente ahora, leer un libro. Cuando lees literatura, algo suave, como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Realmente te acabas convirtiendo en el personaje. Es decir, que los literatos, los escritores, hace siglos que exploran cómo dominar la sensación del yo, ¿no? Ese engaño de la mente. Y son capaces de hacerlo porque acaban haciendo que tu yo se convierta en otro. Luego lleva una ventaja enorme a los científicos que estamos intentando determinar qué es el yo, una propiedad emergente de la mente, de todas esas redes neuronales que antes os decía que a veces entran en conflicto. El cine hace exactamente lo mismo. Cuando te sientas en una butaca y pones las luces en negro, te metes en la historia totalmente. Bueno, esto es una imagen bonita de una serpiente, que simplemente es para recordarme que os cuente una pequeña historia. Imagina que vais por el desierto de Sonora y entonces aparece una serpiente de cascabel. Espero que haya allí, ¿vale? Y si no se le ha escapado a alguien del circo. Y tú vas andando tranquilamente y ves la serpiente y das un respingo y te apartas, ¿no? Y entonces si alguien te
tipo de situaciones. Gracias. Hola. Pero entonces, en realidad, eso es un engaño de la mente. Nuestra mente está construyendo una historia a posteriori para dar razón a lo que hemos hecho, pero no era necesario para salvar nuestra vida. Nuestra mente, nuestro cerebro nos había salvado antes, haciendo que diéramos el salto. Esto lo sabemos hace poco desde la neurociencia. O sea, hay muchos experimentos en donde se ha comprobado que cuando tú tienes sed y estiras la mano para coger tu cerveza y llevártela y dar un trago, si te preguntan, tú dices, bueno, ¿por qué has dado la orden de ir a por la cerveza y dar un trago? La respuesta es, claro, yo he dado la orden y lo he hecho. Pero las medidas de escáner que tenemos ahora nos dicen que para nada, que previamente esa decisión estaba tomada por nuestra mente y el brazo empezó a moverse antes de que de manera consciente nosotros le mandáramos la orden o tuviéramos el conocimiento de que le mandábamos la conciencia. Entonces, se está tocando uno de los temas más controvertidos, que es la capacidad de elección, ¿no? Nuestra libertad. Es una ilusión. Los neurocientíficos lo tienen clarísimo. O sea, tenemos la sensación de que podemos escoger, pero en realidad no escogemos. Probablemente en situaciones mucho más complejas que estirar la mano para coger una cerveza, sí. Pero en situaciones muy básicas, las órdenes las da un fantasma antes de que nosotros seamos conscientes y luego inventamos la historieta para dar cuenta de qué hemos hecho. No está muy claro por qué evolutivamente eso se ha producido. No lo sabemos. ¿Qué necesidad hay de urdir esas historias racionales cuando lo que nos interesa es beber cerveza y evitar la serpiente? Y eso lo conseguimos sin que haga falta que tengamos el razonamiento a posteriori. Bueno, pues ese es uno de los temas. La emergencia del yo, la emergencia de la conciencia, la sensación de libre albedrío, que van a ser de los grandes que van a tocar los sistemas complejos este siglo, que va a ser el siglo del cerebro y que ya tuvo en el Aleph su temporada, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que la solución tiene que venir de la interacción entre los cerebros, que están siendo cocinados aquí. Es decir, por el hecho de que vivimos en sociedad, tal vez eso haga que una propiedad como la conciencia o el sentido del yo, el yo, emerja. Y de hecho es un tema bastante usual dentro de los sistemas complejos. Os pongo un ejemplo, la inteligencia colectiva. Ahí tenéis a los Borg en Star Trek, ¿no? Para que quien no lo sepa, los Borg son una civilización en donde ahí es un colectivo, pero de una mente única. Bueno, más allá de la ciencia ficción y de que la resistencia sea fútil, eso lo tenemos en temas que se habrán repetido aquí a lo largo de estos días y Pepe nos acaba de comentar, en las neuronas, ¿no? Una neurona por sí sola pues, es un objeto bastante elemental. Tú puedes llegar a conocerlo con toda la profundidad que quieras y de hecho hoy en día lo conocemos. También conocemos cómo se interconecta una neurona con otra, con muchísimo detalle, pero a partir de ahí todavía no somos capaces de deducir, o bueno, ahora sí, la memoria. Tú no vas a encontrar ni la memoria ni la capacidad de cómputo en una neurona. Vas a necesitar un montón de ellas que estén conectadas. Y de esa interconexión de muchísimos elementos va a surgir una propiedad emergente que puede ser pues, la memoria. Bueno, esa misma idea se aplica a un montón de situaciones, a las hormigas que también comentaba Pepe, ¿no? Por sí sola, cada una de las hormigas es un ente extrañamente corto, tontito, ¿no? Pero cuando las juntas todas pueden hacer cosas maravillosas, como un termitero. Bueno, si son termitas, son hormigas no. Bueno, todo eso ha dado muchísima literatura de inteligencia colectiva, que era un área dentro de la inteligencia artificial que no estaba explorada hasta que no se introdujeron los sistemas complejos. Y ha dado muy buenos resultados y muy interesantes. Y os pongo ejemplos de inteligencia colectiva para que entendáis de qué hablo en el caso de los humanos. No sé si aquí en México existe o existió un programa como este que se llamaba en España ¿Quién quiere ser millonario? Que básicamente, bueno, se hacían una pregunta como esta, ¿no? Sistema político mediante el cual no hay autoridad, jerarquía ni gobierno. Y te daban 4 posibilidades a escoger. En este caso, pues dictadura, anarquismo, democracia o el gobierno de Abel Pacheco. ¿Vale? Tú podías responder
y te podías acertar o equivocarte en una de las 4 posibilidades. Y si no tenías ni la más pajolera idea, lo que podías hacer es recurrir a lo que se llamaban los comodines. Los comodines era, podías llamar a un colega que estaba al otro lado del teléfono y que tenía acceso a información a través de internet, enciclopedias, etcétera, a ver si encontraba la respuesta, o bien podías utilizar el comodín del público. La opción de llamada da un acierto del 65% de las veces. Y el comodín del público consistía en que el público votaba cuál de las 4 opciones era la más probable, acertaba el 90% de las veces. El público que va a un programa de estos, que suele grabarse por las mañanas y tal, suele ser gente que ya pues, está jubilada, no tiene mucho que hacer en la vida y es bastante curioso que el promedio de eso acierte muchísimo más que gente que tiene acceso a información especializada. Pero así es, de alguna manera, cuando pides información al colectivo y sumas esa información, lo que ocurre es que permanece la información buena y la información errónea se contrarresta entre sí. Ya sé que no me creéis, pero este es un clásico experimento de inteligencia colectiva que suelo poner a mis alumnos en clase. Tomas un tarro de caramelos y simplemente les preguntas que estimen, les dices que estimen el número de caramelos que hay en el interior. Cada uno de ellos da una estimación y tú haces y luego a partir de ahí haces la estimación promedio. En este caso lo hice con un tarro de 153 caramelos. En mi clase había 53 estudiantes y la media fue de 143, solamente un error del 6%. Pero lo más fantástico de esto es que ninguna de las estimaciones individuales fue mejor que la estimación promedio del colectivo. Y eso es lo sorprendente. ¿Se utiliza esto hoy en día para algo? Pues realmente sí. O sea, cuando se hace una encuesta electoral, lo que se suele preguntar es a qué partido vas a votar. Bueno, pues es mucho más eficiente a la hora de conseguir predicciones de qué partido finalmente gana las elecciones, preguntar al sujeto encuestado que quién piensa él que va a ganar. No lo que él va a votar, sino quién piensa él que va a ganar. Es una pregunta en la que tú estás preguntando cómo ves la situación a tu alrededor, chaval. Bueno, pues de la misma manera que ocurría con los caramelos, cuando haces el promedio de esas encuestas, el resultado de predicción es superior a las encuestas estándar. Si queréis saber más del tema, porque esto es solamente para elecciones, pero se utiliza en todo tipo de mercados, echarle un vistazo al Iowa Electronic Markets. Sorprenderá. Bueno, una cosa que en su momento me pregunté al respecto de la inteligencia colectiva es si existe algo semejante en creatividad, si existe una forma de creatividad colectiva. Y de hecho, Pepe nos acaba de mostrar una y fantástica, ¿no? Yo aquí lo quise hacer con música. Estos que veis aquí son los alumnos de mi clase. Estamos vestidas con camisas hawaianas porque celebramos la entrada de primavera, ¿vale? No siempre vamos así. Bueno, este que está vestido de pollo sí, pero está mal de la cabeza. Bueno, la idea era lo siguiente. Se trataba de que individualmente, primero les ponía una canción que vais a tener el honor de escuchar ahora, que es una canción que se llama Experto en cocina marítima, de los No me pises que llevo chanclas. ¿Vale? La dejaremos un ratito, si queréis bailamos. Y luego lo que vais a ver es 3 alumnos que van a intentar cantar la canción con poco éxito, porque mejor que se dediquen a la aeronáutica. Y posteriormente vamos a ver lo que ocurre cuando se canta en grupo, ¿vale? Así que, maestro, ¿puedes poner la canción? Tienes que darle ahí. Hola. O mejor que tú España, me planto mi delantal y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta hago yo mi caldereta. Experto en cocina marítima, sopa de sobres no.
experto en cocina marítima, sopa de tiburón. Voy a bordo del Calipso con toda la tripulación, preparándole comida al propio Capitán Cousteau. Bueno, ahora lo que escucharemos... el micro escucharemos. Hola. Ahora lo que escucharemos será exactamente lo mismo, pero como decía, a partir de solamente una persona que estaba en la clase, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar escuchando a Ana. Juego o vitrocerámica, yo cocino mejor que el arguiñano, o mejor que toda España. Planto mi delantal y me pongo a cocinar. Basta, por favor. Siguiendo mi receta, hago yo mi caldereta, experto en cocina marítima. Bueno, hay una cosa que se llama amusia, que es que no puedes dar ni una nota bien, ¿sí? Ana tiene amusia claramente, como ingeniera aeronáutica era una crack, pero ya le dije que no se dedicara al mundo de la canción. Bueno, Sergio está por ahí, por favor. A fuego o vitrocerámica, cocino mejor que el arguiñano, o mejor que toda España. Planto mi delantal y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta. Basta. Bueno, ya está, yo creo que ya con dos tenemos la idea. Vale, así cantábamos todos, ¿vale? Excepto a lo mejor una persona que sabía algo más de cante, pero éramos un desastre. Luego lo que hicimos fue juntarnos todos y cantar a la vez. Y lo que vais a escuchar ahora es cómo canta el grupo. Y yo creo que la diferencia es bastante alucinante. Por favor. O vitrocerámica, yo cocino mejor que el arguiñano, o mejor que toda España, que planto mi delantal y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta, hago yo mi caldereta, experto en cocina. Yo creo que es sorprendente, ¿no? Si alguna vez vais a un concierto, probadlo. O sea, cuando la gente canta, tararea las canciones en grupo... Fuego o vitrocerámica. Pero entonces intentar escuchar a lo que tenéis al lado, acercándoos, y veréis que suena fatal. Sin embargo, si escucháis lo que está cantando el grupo, suena súper bien. A raíz de eso, un colega mío, después de estos experimentos, acabó no pasando la transparencia. Ay, perdón. Acabó publicando la explicación de por qué ocurría esto. Y si queréis saberla, pues iros al paper, ¿vale? Pero ese es el tipo de cosas que hacemos en sistemas complejos. Fijaros que aquí tengo un montón de agentes que están actuando. Y lo que observo es que cuando están los agentes emerge algo que antes no existía. Porque cada uno de los agentes es bastante tonto cantando como las hormigas, pero cuando se juntan forman un buen grupo. Hemos hecho experimentos parecidos en creación literaria o en creación pictórica. Y si queréis hablar del tema, lo dejamos para el turno de preguntas. Es algo parecido a lo que os ha contado Pepe, pero en vez de ser un cadáver exquisito secuencial, lo hacemos en paralelo. Y tiene su curiosidad. Bueno, otro de los puntos potentes de los sistemas complejos es la recursividad, como fuente de complejidad. Aquí veis una forma visual de explicar lo que es la recursividad, y eso es un grabado de Escher, que ahora os presentaré, un grabador de los Países Bajos, al que quieren todos los matemáticos. Esto de la recursividad se puede explicar de muchas maneras. Lo voy a explicar con lo que se llama videorealimentación o videofeedback, que es algo que se usa o que han usado los artistas en vídeo, los artistas gráficos. Es un experimento que podéis hacer en casa. Si tenéis una webcam
enchufada a vuestra pantalla de ordenador. De lo único que se trata es que enfrentéis vuestra webcam con la pantalla, que es lo que estamos haciendo aquí. La imagen que sale de la pantalla del ordenador entra por la cámara y vuelve a regresar a la pantalla del ordenador, que vuelve a entrar por la cámara y vuelve una y otra vez a hacerlo. Eso es una retroalimentación. ¿Y qué? Pues el tipo de figuras que salen son cosas como esta. Tú puedes encender un mechero y pasarlo por la pantalla dando una especie de condición inicial y el tipo de figuras que te aparecen son estas que veis aquí. De hecho, te aparecen muchos patrones e interesantes. Muchos patrones interesantes y, de hecho, se puede demostrar que puedes conseguir caos determinista. Esto es un sistema dinámico. Un sistema de ecuaciones diferenciales, de hecho, es un sistema retroalimentado como este. Lo que pasa es que esto es una manera más sencilla de explicarlo. Aquí puedo conseguir caos si modulo adecuadamente el foco de la cámara. Caos significaría que si repito el mismo movimiento para generarme una imagen y lo cambio brevemente, la imagen que me va a salir, el patrón que me va a salir finalmente es muy distinto, muy diferente. Hay sensibilidad a las condiciones iniciales. Hay lo que se llama efecto mariposa. Pero fijaros que el tipo de formas que aparecen son estructuras orgánicas, prácticamente. Esta formación de patrón, a través de la iteración, es uno de los puntos fuertes de los sistemas complejos. Y nos da una lección, y es que podemos dar cuenta de patrones y estructuras que aparentemente son, bueno, aparentemente no, son complejas, con una cosa muy sencilla como la iteración o la repetición una y otra vez de la misma historieta, como en este caso es que la imagen entre una y otra vez en la cámara, ¿no? La idea de una imagen dentro de una imagen, de recursividad, está presente en el arte también prácticamente desde sus inicios. Entonces se puede hacer una historia del arte, de la pintura, a través de los cuadros dentro de cuadros. Esto es una forma que se conoce como efecto Droste y está empleado en publicidad muchísimo, ¿no? Si conocéis el queso La Vaca que Ríe, en La Vaca que Ríe justamente el propio queso está siendo utilizado por la vaca como pendientes, que a su vez tiene la imagen de una vaca que tiene unos pendientes, que a su vez... Bueno, como decía, ese efecto se conoce como efecto Droste porque en Alemania se vendía un cacao que se llamaba Droste y en su publicidad aparecía una monjita que llevaba justamente el paquete de cacao Droste, que a su vez llevaba el paquete de cacao Droste y así hasta el infinito, ad nauseam. Bueno, como digo, esto se ha utilizado muchísimo en publicidad, por ejemplo, en portadas de libros o incluso en carteles de películas. Si no habéis visto Memento, os lo recomiendo. Aquí está jugando un poquito más, ¿no? Está haciendo algo más complicada esta forma elemental de recursividad que llamamos efecto Droste, porque fijaros que va cambiando alternativamente el personaje en la imagen. Incluso ha sido portada en un disco de Pink Floyd y el experimento más sencillo de efecto Droste es enfrentar dos espejos. Aquí en la portada del disco, efectivamente se supone que en la parte en que estáis vosotros hay un espejo y está enfrentado a otro que tenemos aquí. Pero para hacerlo más atractivo, lo que han hecho los personajes, los miembros de la banda, es cambiarse en cada una de los planos. Bueno, uno de los maestros en utilizar el efecto Droste, así como otras paradojas matemáticas, fue el artista de los Países Bajos, Marius Cornelius Escher, que es el pintor favorito de los matemáticos. Yo creo que todos habéis visto alguna vez pues, esta litografía, ¿no? En donde se consigue el móvil perpetuo. Os voy a explicar cómo el maestro utilizó el efecto Droste de una forma extraordinaria en uno de sus famosos grabados, que fue motivo de investigación por parte de unos matemáticos no hace mucho. El grabado en cuestión es este. Lo que tenemos aquí se conoce como la Princeton, ¿no? Pues es galería de grabados. Bueno, fijaros en el grabado. Lo que tenemos es una galería por la que se entra por este arco. Y si me muevo, voy observando cuadros que de hecho eran grabados del propio Escher y llego a un sujeto que está mirando un cuadro, ¿cierto? Bueno, ahora fijaros que mira un cuadro y ese propio cuadro se acaba convirtiendo en la galería. Pero Escher no rellenó la parte central y dejó ahí un blanco y simplemente firmó el cuadro.
Y estos matemáticos, Smith y Lenstra, se preguntaron por qué no había rellenado ese hueco blanco. Pues la cuestión no era fácil de rellenar. Bueno, ellos consiguieron desde los originales el primer dibujo que había hecho el propio Escher de la galería de grabados, en donde vemos que había un sujeto que estaba mirando el interior. La idea era, partiendo del dibujo original y cuadriculándolo, lo que hacía era simplemente distorsionar la cuadrícula para generar un mundo curvo, ¿no? Y pasar las tiras del mundo real al mundo curvo, bajo esta nueva cuadrícula, que es una transformación de la regular que tenemos al principio. Bueno, eso se puede hacer matemáticamente a través de transformaciones de variable compleja, pero no viene al caso. Matemáticamente se puede pasar al revés de la litografía de Escher y se puede rectificar si utilizan los números adecuados. Bueno, ellos reprodujeron finalmente la galería y lo primero que encontraron es el efecto Droste, en el caso rectificado. ¿De acuerdo? ¿Puedes darle a este vídeo? Ese es el chaval que está viendo el cuadro. Dentro del cuadro está la galería, en donde obviamente está otra vez el mismo, viendo el cuadro, en donde vuelve a estar la galería y donde vuelve a estar el mismo una y otra vez. Es un efecto Droste que ahora estáis viendo de manera dinámica. Cada zoom de 256 ampliaciones vuelve a punto inicial. Pero claro, lo de Escher fue todavía peor, ¿vale? Porque él además retorcía de manera que giraba al mismo tiempo que hacía efecto Droste. Ahora aquí ya tenemos la historia rellena a través de las ecuaciones que consiguieron Lenstra y compañía. Y el efecto final, de efecto Droste, pero además con giro, es el siguiente. Para volver al punto inicial te hace falta un giro antihorario de unos 157 grados y luego la ampliación que habíamos dicho antes. Y cuando combinas ambas cosas te encuentras con esta maravilla en donde los matemáticos lograron rellenar ese hueco. No me extraña que Escher no pudiera. Ahí vuelve a aparecer la galería. Ahí está el chaval mirando el cuadro y eso gira y gira y gira infinitamente, ¿de acuerdo? Y se repite. Efecto Droste dinámico con giro. Bueno, esto es muy fácil de aplicar hoy en día con la potencia de nuestros ordenadores a fotografías, por ejemplo. Aquí tenéis la fotografía de un par de niños y está hesherizada, ¿vale? Simplemente tenéis que utilizar software libre. En GIMP ya lo puedes hacer, es muy sencillo. Y consigues cosas tan chulas como estas. En donde hay algo de fractalidad, que será de lo que hable en breve. Antes de ello quiero hablaros de las leyes de escala, que es otro de los puntos que he escogido de sistemas complejos, porque había multitud de temas que podía escoger y mi dificultad ha sido quitármelos, porque si no os iba a tener aquí un par de meses. Las leyes de escala creo que es uno de los puntos fuertes de los sistemas complejos y no quería dejarlo. Y para ilustrarla os voy a hablar de las leyes de escala en el cine. En ciencia ficción hay toda una tradición de monstruos, ¿verdad? Monstruos gigantescos. Eso empezó con King Kong en 1933. Si alguien joven de aquí aún no la ha visto, se la recomiendo. Y a partir de ahí, del éxito que tuvo esta película, aparecieron secuelas, no de ella, sino con el mismo trato a los animales, que es hacerlos gigantes, como ocurre en Den, donde hay hormigas, por supuesto mutantes porque ha habido radiación nuclear, y son gigantescas, o en Tarántula, porque una vez ya hubo éxito con las primeras, se trataba simplemente de hacer una ampliación a un bicho que tuviera cerca. También hubo una película con mantis religiosa y por último mi favorita, ¿no? El Liche, que es babosa gigante. Bueno, Godzilla fue el que obtuvo el éxito en tamaño, en 120 metros de monstruo. Bueno, ¿es esto posible? Bueno, pues desde los tiempos de Galileo conocemos una cosa que se llama la ley cuadrático-cúbica, que básicamente te dice cómo crecen los objetos, cómo crece el volumen o cómo crece la superficie de un objeto, ¿no? Crecen de maneras distintas, ¿no?
Si lo que hablo es de superficie, yo sé que la superficie crece como la longitud característica que yo tenga al cuadrado. Si es un círculo, pues con el radio al cuadrado. Sin embargo, el volumen de una esfera crece con el radio al cubo. De hecho, el volumen de cualquier cosa, si tiene una longitud característica, crece con esa longitud característica al cubo. ¿Eso qué implica? Bueno, primero, esto es una ley de escala, que lo sepáis. Y si yo multiplico, hago 2 veces más grande mi objeto, doblando el tamaño del radio, en el caso de un círculo lo que estaré haciendo es multiplicar por 4 su superficie. Pero en el caso de una esfera o de un cubo, si multiplico por 2 su arista o su radio, lo que haré es multiplicar por 8 su volumen. Luego, cuando aumento el radio, el volumen crece mucho más rápido que la superficie. ¿Vale? ¿Y qué? Bueno, pues ese es el motivo por el cual las sandías crecen en la tierra y las manzanas crecen en los árboles. Porque los árboles no aguantan el peso de las sandías. ¿Vale? ¿Y por qué no los aguantan? Porque la resistencia del pedúnculo va con la sección transversal. O sea, que va con el cuadrado. Y sin embargo, el volumen, ¿no? Hemos dicho que va con el cubo. De modo que crece mucho más rápido el cubo y el pedúnculo no puede soportarlo. Bueno, hubo más películas de cine en donde ya no se utilizaron animales sino personas. Hay famosas, El ataque de la mujer de los 50 pies o El increíble hombre colosal, donde de nuevo por radiación nuclear pues se hacían gigantes. Se multiplicaban por 5 o por 10. Eso sí, la ropa interior era extremadamente elástica y se lograba mantener. Realmente estas películas no podrían haberse llevado porque cuando haces esos aumentos extraordinarios, la masa, por ejemplo, tu esqueleto no puede soportar esa estructura. Acordaros que en el caso de una columna, como el pedúnculo de la manzana, su resistencia iba con la sección transversal, o sea, con una superficie. Cuando ves un elefante, ¿por qué tienen las patas tan grandes? Porque necesitan aumentar la sección de su hueso para poder aguantar semejante peso. La forma de esta mujer y de este hombre no podía ser esa, tendrían que tener las patas enormemente y brutalmente anchas, sus huesos tenían que ser muy anchos y la forma no mantendría la estética tan hermosa que vemos ahí. En otros sitios pasaría exactamente lo mismo. Esto con toda seguridad no aguantaría, ¿de acuerdo? Las mejillas tampoco. Si haces el cálculo, te quedarían cayendo. Bueno, esto era un ejemplo de lo que los físicos conocemos como leyes de escala y que utilizamos muchísimo en sistemas complejos. Esas son evidentes, las conoce todo el mundo, pero hay muchas leyes de escala que están ocultas. Por ejemplo, en la voz. Como sabéis, nosotros producimos voz gracias a nuestras cuerdas vocales y la longitud de la cuerda vocal es la que proporciona la frecuencia media o promedio a la que emites. En el caso de las hembras humanas es alrededor de 250 hercios y de los machos 150. En general, los machos tienen la voz más grave que las hembras y en realidad es porque en promedio los machos son más grandes. Entonces sus cuerdas vocales son algo más largas. Mientras más corta sea la cuerda, la frecuencia es más aguda. De hecho, conocemos perfectamente cuál es la relación de escala que hay entre la longitud de una cuerda y la frecuencia, lo agudo o lo grave, en lo que va a emitir esa cuerda. Y la relación es esta. La frecuencia es proporcional a la inversa de la longitud de la cuerda vocal al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que si yo multiplico por 2 la longitud de la cuerda, la frecuencia tiene que dividirse por 4. Y que si divido por 2, hago más pequeña la longitud de la cuerda vocal, pues su frecuencia se multiplicará por 4. Es decir, que mientras más grande hago la cuerda, mi frecuencia es más grave. Vale, vamos a escuchar un ejemplo. Os avanzo que es un animal y lo que quiero es que adivinéis qué es. Uy, ¡bah! Os he engañado, ¿eh?
Vale, es una ballena azul. Veamos otro, a ver si lo adivináis esta vez. A ver si lo adivináis esta vez. ¿Qué? Parece una gaviota, pero no es una gaviota. Un delfín, muy bien. Es un delfín mular. Genial. Bueno, son bien diferentes, ¿no? El delfín mular debe ser como unas 5 veces menor en tamaño, en longitud, que una ballena. Más o menos podemos decir que sus cuerdas vocales siguen esa misma diferencia de tamaño. Entonces, hace unos años hacía un programa de radio en Radio Nacional, una pequeña sección que duraba bien poco, en donde ilustrábamos conceptos científicos a través de sonidos, y aquí quisimos justamente ilustrar el concepto de ley de escala, y utilizamos para ello los sonidos de ballenas y delfines. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. ¿Os acordáis de la película Cariño? Bueno, que no sé cómo se llamaba aquí. Cariño, quiero encoger a los niños. Pues lo que nosotros hicimos fue tomar una ballena y reducirla al tamaño de un delfín. Dividirla en tamaño entre 5. De esa manera su cuerda vocal quedaría dividida entre 5 en tamaño. Sería la quinta parte. Y entonces lo que hicimos es tomar la grabación que acabáis de escuchar ahora y ejecutarla como si fuera ejecutada por una cuerda vocal que fuera 5 veces menor. ¿Vale? Por favor. Vuelvo a repetir. Esto era lo que habéis escuchado inicialmente como el sonido de la ballena. Bueno, simplemente el truco está en que nosotros tenemos que acelerar en velocidad de reproducción adecuadamente para que el scaling se cumpla. Bueno, luego, por supuesto, como la película pestosa anterior que os he dicho fue un éxito, pues sacaron la secuela, es Cariño, he agrandado a los niños, y lo que hacemos ahora con el delfín es agrandarlo multiplicándolo por 5 al tamaño de una ballena. Bien, voy a coger entonces el sonido del delfín que habéis escuchado anteriormente y lo voy a ejecutar como si fuera de un tamaño 5 veces más grande. Bueno, lo vas a ejecutar tú. Este es el mismo sonido del delfín que oíais antes. Luego, este tema de las escalas funciona. Es algo que no se tiene en cuenta en el cine. Realmente, si tienes a Godzilla y está emitiendo un rugido, el sonido, bueno, sería totalmente inapreciable para un humano. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora que ya tenemos una cierta idea de lo que se entiende por una ley de escala, os voy a explicar qué relación tiene con la autosimilaridad y con los fractales, que son una parte extremadamente importante dentro del mundo de los temas complejos. Bueno, más o menos todo el mundo tiene ya una idea, y curiosamente de un concepto matemático que es del siglo XX, de qué es un fractal, porque han sido tremendamente populares, ¿no? Cuando yo estudiaba en la facultad y utilizábamos, y seguimos utilizando el método cartesiano, pues hablamos de sea una vaca redonda y sin rozamiento. Aquí lo que veis es una vaca fractal. La idea fractal consiste en que a esta vaca le han salido excrescencias en su piel, que son otras vacas, a las que a su vez le han salido otras vacas en la piel y así sucesivamente. Esta es la idea de autosimilaridad, de que hay objetos en pequeña escala que si los aumentas adecuadamente se convierten en el todo. Por cierto, esto es de Sordas y Papp. Un fractal bien conocido pues, es el triángulo de Sierpinski, que aquí veis claramente su formación en módulos. La idea es que si yo tengo un objeto geométrico fractal y totalmente autosimilar, yo puedo coger un trozo de él y si lo amplío adecuadamente, vuelvo a obtener el objeto completo. Y eso lo puedo hacer desde muchos puntos del fractal. De hecho, el fractal, el todo, está en cada una de las partes de dicho fractal. Bueno, esa idea se ha utilizado en arquitectura, se ha utilizado en arte, ¿no? Y existen un montón de fractales que todos vosotros habréis visto alguna vez, ¿no? El conjunto de Cantor, la forma de Sierpinski, en 3 dimensiones la esponja de Menger. Estos son objetos en donde yo, si tomo una parte de ellos, puedo ser capaz de recuperar el total. Eso se ha empleado en diseño de muebles, en arquitectura. Y los fractales, como sabéis, tienen propiedades muy raras, ¿no? Aquí tenemos la construcción de uno de ellos, que se conoce como la isla de Koch.
Lo que vemos es un triángulo inicial y en cada uno de los lados simplemente borramos el tercio central y levantamos una pequeña espina, donde esto tiene el mismo tamaño. Y eso lo hacemos luego con cada uno de esos 4 segmentos, como vemos en este GIF animado que tengo aquí. Cuando llevo ese proceso al infinito, y lo repito infinitas veces, es una recurrencia, lo que obtengo es una figura que tiene un perímetro de longitud infinita, ¿vale? Y además no es derivable en ningún punto, ¿vale? Es decir, está muy quebrado. Está quebrado en todos los puntos. Bueno, lo que hizo Mandelbrot, que fue el padre de los fractales, fue hacer una recopilación de monstruos geométricos de este tipo, ¿no? Y intentar encontrar algo en común en ellos. Por ejemplo, se topó con cosas como la curva de Peano, que es capaz de rellenar el plano pasando por todos los puntos. Pero cuando haces eso, te preguntas, pero entonces, si tengo una curva que rellena todo un cuadrado, ¿la curva tiene dimensión 1 o dimensión 2? Y a partir de ahí se desarrolló el concepto de dimensión fractal, que en sistemas complejos utilizamos mucho para caracterizar conjuntos de puntos y formas geométricas. Por ejemplo, en arte se han hecho muchos trabajos en donde utilizando esta caracterización fractal, esta dimensión fractal, pues se ha determinado que gente como Pollock, cuando pintaba sus cuadros, no lo hacía de forma aleatoria, ni mucho menos. Pollock comenzó pintando cuadros en los que untaba de pintura ramas de árboles y ponía un lienzo pegado a las ramas y esperaba que el viento moviera las ramas para pintar la obra. Está cojonudo, pues no ocurra nada, ¿vale? Pero la idea que él tenía era capturar los patrones dinámicos del viento, ¿no?, cuando azota el árbol. Eso, digamos, fue progresando en su evolución como artista hasta que fue capaz de lanzar la pintura en varias capas, ¿no?, determinando esos ritmos que luego nosotros podemos medir con la dimensión fractal. Y efectivamente coinciden, ¿no?, con los de la naturaleza. Bueno, un trabajo reciente de Naomis, que es de aquí, de la UNAM, y trabaja en sistemas complejos, pues medía cuál era la dimensión fractal en cuadros de Van Gogh, como el que veis aquí, obteniendo exponentes que se ajustan mucho a los exponentes asociados con la teoría de autosimilaridad en turbulencia. Algo extraordinariamente curioso. O sea, un artista es capaz de intuitivamente plasmar algo tan fino como es la dimensión fractal dentro de la turbulencia. A mí me parece sorprendente. Bueno, lo que os he enseñado han sido fractales, digamos, deterministas, geométricos, clásicos. Pero ¿existen fractales en la naturaleza? ¿Existe esa idea de repetición a muchas escalas? Obviamente en la naturaleza las cosas tienen límites, tanto por abajo como por arriba. En un helecho, efectivamente, hay formas que se repiten unos ciertos niveles. O pues en el romanesco, ¿no?, el brócoli. El brócoli presenta estructuras repetitivas casi hasta 8 niveles. Es súper curioso. Aparte, las inflorescencias aparecen siguiendo el patrón de Fibonacci. O sea, es la verdura más matemática que tenemos. Los artistas, obviamente, también se dieron cuenta de esto en la naturaleza, en aquellos sitios donde la autosimilaridad era obvia, como es en el caso de los dibujos que realizó Leonardo da Vinci sobre la turbulencia, en donde vemos pequeños vórtices a muchos tamaños. Esa es la autosimilaridad de la que hablaba antes, y a eso se le puede asociar una dimensión fractal. Hay la famosa ola, ¿no?, en donde cuando está rompiendo muestra también estructura fractal. Pero aparte de esas cosas, digamos, relativamente obvias en la autosimilaridad, es más difícil de capturar la autosimilaridad que captó Van Gogh, ¿no?, con la dimensión fractal, en donde estás haciendo una cosa que ya no es figurativa. Bueno, todo esto está asociado a una cosa que se llama ley de potencia o leyes de potencia, que es algo que nos excita mucho a los físicos que trabajamos en sistemas complejos, porque en realidad representa la huella, o creemos en muchos casos, que es la huella de que detrás tenemos un sistema complejo. Entonces, cuando conseguimos capturar una ley de potencias, pues decimos, puede que haya chicha. ¿De qué va eso? Bueno, una ley de potencias es una cosa como esta que veis aquí, ¿vale? Es una ley de escala prácticamente, una ley de escala como la que hemos visto. Una ley de escala simplemente me está diciendo cómo cambia lo que yo estoy midiendo cuando cambio la unidad de medida.
Eso podía ser de muchas maneras. Una manera particular y curiosa es siguiendo una ley de potencias. La ley de potencias me dice que, bueno, para este valor de mi medida de mi resolución, pues tengo muchos objetos que tienen esa propiedad y para valores altos, pocos. Lo que veréis aquí ahora es que normalmente eso aparece como líneas rectas. Es porque solemos colocarlos en lo que llamamos ejes log-log. Entonces, esto es una distribución o una ley, y esto es la misma ley, lo único que de manera que yo pueda ver fácilmente que se trata de una ley de potencias, ¿vale? Bueno, veamos unos ejemplos de leyes de escala que van como leyes de potencia, bien conocidos. Imaginaos que tengo un círculo. Yo puedo intentar aproximar su perímetro, la circunferencia, utilizando el truco de Arquímedes, que consiste en inscribir, ¿no?, polígonos con una cierta cantidad de lados, y mientras más lados yo ponga, el perímetro del polígono se acercará más y más a la longitud de la circunferencia. Si yo lo que hago es dibujar eso en un gráfico, en donde lo que tengo en el eje horizontal es la longitud del lado de mi polígono, y en el eje vertical la estimación que me da de la longitud de la circunferencia, lo que observo es que cuando mi lado es muy grande, hago una infravaloración. Y a medida que voy haciendo que mi lado sea más pequeño, obtengo una valoración, una estimación cada vez más precisa. Y de hecho acaba siendo prácticamente horizontal al poco. A poco que utilice 20 o 30 lados. Sin embargo, fijaros en lo siguiente. Imaginemos que intento aplicar el mismo truco al perímetro de una isla real, a la costa de Gran Bretaña. En el primer caso que veis aquí, lo que he hecho ha sido utilizar una varilla de medida, una regla de 200 kilómetros. Y he necesitado un total de 11 varillas y media de 200 kilómetros para darle la vuelta a la isla y obtener una aproximación de su perímetro. Eso arroja una distancia, una longitud de 2.300 kilómetros. Si lo que hago ahora es disminuir el tamaño de mi vara de medir, lo que puede capturar son muchos más detalles de lo que capturaba antes. Y en este caso necesito un total de 100 varillas, de 28 varillas de 100 kilómetros para seguir la costa, ¿no?, y obtener más detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí salto directamente toda esta ensenada y aquí, sin embargo, la puedo capturar con más detalle. Pero eso me arroja una longitud de 2.800 kilómetros. Si vuelvo a disminuir a la mitad mi varilla de medir, lo que obtengo ahora son 70 y la longitud es 3.500. Entonces, ¿cuánto mide la costa de Inglaterra, ¿no?, de Gran Bretaña? Bueno, pues eso fue un trabajo que se le ocurrió a Fry Richardson en 1961, un científico heterodoxo, que se dio cuenta que mirando enciclopedias, depende de qué enciclopedia miraba, la longitud de la costa te decían que era una o era otra, e igual ocurría con las fronteras. Claro, se dio cuenta que eso dependía de con qué varilla de medir había medido el topógrafo. Pero entonces, la pregunta ¿cuánto mide la costa de Inglaterra tiene sentido? Bueno, fijaros, aquí lo que tenemos son medidas para fronteras y para costas de varios sitios. Por ejemplo, aquí está la costa australiana y lo que hacemos es utilizar una varilla cada vez más pequeña y ver cómo cada uno de los puntos es una medida. Por ejemplo, la costa este de Gran Bretaña la tenemos aquí, pues va creciendo, como hemos visto antes, a medida que mi varilla de medida, mi radio de compás, es cada vez más pequeño. En realidad, la medida de la longitud de la costa no tiene sentido porque tiende a infinito. ¿Qué es lo que tiene sentido entonces? Cómo escala esa medida, la longitud de la costa, con la vara de medir que yo utilizo, con la unidad. ¿Y cómo escala? Con una ley de potencias, con R elevado a un número. Ese número es el exponente de la ley de potencias. Y esto es una ley de escalas. Vale. Ahora imaginad lo siguiente. Estáis haciendo un viaje a la Luna, algo que hacemos todos alguna vez en nuestra vida. Y como es tan corriente, pues estás echando una siesta y te despiertas y miras por la escotilla y ves esto. Y entonces la pregunta es, ¿puedes determinar a qué distancia estás de la superficie lunar?
La respuesta es no. Parece que esté dormido y tal todavía. No puedes determinarlo. Y de hecho, os he dicho que esto es la superficie lunar y en realidad sí es la superficie, pero es la superficie de una roca lunar vista al microscopio. ¿Vale? No tenéis ningún punto de referencia, con lo cual no sabéis a qué distancia estáis. En la Luna se producen cráteres microscópicos porque como no hay atmósfera, cualquier cosa que golpea acaba produciendo un cráter. Y hay muchos micrometeoritos de tamaños milimétricos y de tamaño mucho más grande. De hecho, de todos los tamaños. ¿Qué distribución tienen los meteoritos y los cráteres? Pues una ley de potencias como las que veis aquí. A lo largo de estos últimos 20-30 años, en la ciencia de la complejidad hemos estado encontrando distribuciones de tipo potencial a cascoporro en los sistemas más inauditos y diferentes. Porque, insisto, eso es la huella de que detrás puede haber un sistema complejo o una transición de fase o un sistema crítico, cosas que nos interesan. Aquí tenéis desde el diámetro de los cráteres en la Luna hasta, pues, yo qué sé, las poblaciones de las ciudades, la frecuencia de los nombres, cosas muy, muy diferentes. Llamadas telefónicas recibidas, todo eso se distribuye como leyes de potencias. Aquí tenemos una fotografía tosca de lo que sería Internet, una red gigante en la que la distribución de las conexiones sigue también una ley de potencias. De hecho, por ejemplo, una de las últimas que me he encontrado tiene que ver con una conocida ley en Internet que se llama la ley de Goodwin, que no sé si conocéis, que te dice que a medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o los nazis tiende a 1. Bueno, pues entonces lo que hicimos fue coger una base de datos de un foro, que en España se llama Foro Coches, y ahí hay mogollones de hilos de conversación y lo que hicimos fue analizarlos todos contando cuántas palabras había que decir hasta que se llegaba por primera vez a nazi o a Hitler. ¿Y sabéis cuál es la distribución de distancias hasta que eso se produce? Una distribución de tipo potencial. Lo mismo pasa con, le comentaba antes a Pepe, está analizando en el Washington Post, tiene almacenadas las mentiras de Trump a diario, cuántas veces miente a diario, y eso da una serie temporal de mentiras. Bien, pues hemos encontrado autosimilaridad dentro de la serie, o sea, una distribución de potencias, y nuestra idea es convencer al público de que Trump miente fractalmente. Bueno, lo que tenéis aquí es lo que se llama el corte KT, y eso es el producto del pedazo de meteorito que machacó la Tierra y acabó con los dinosaurios. El meteorito levantó una cantidad enorme de sustancias que quedaron flotando en la atmósfera y luego se depositaron generando esta capa, ¿no?, que veis aquí, en donde aparece iridio. Bueno, fijaros que la pongo básicamente porque aquí hay un piolet, ¿no?, un martillo, y eso me está indicando, me está dando una referencia para saber cuál es el tamaño de esa capa, de esa banda. Eso es lo primero que aprenden los estudiantes de geología, que cuando ponen una fotografía deben poner algún objeto de referencia cotidiano, bien conocido. Por ejemplo, aquí tenéis dos imágenes de una pared, y lo que observáis aquí son, pues, las dos típicas monedas que se utilizan para referenciar el tamaño de la pared. Pero fijaros que aquí hay un dedo y aquí hay un hombre, ¿vale? En realidad hay una pérdida absoluta de escala, porque tampoco no existe lo que nosotros llamamos una longitud característica, ¿no? La moneda tiene una longitud característica y yo puedo hacer una referencia, enfrentándola, lo que tengo a la moneda, puedo entender cuál es el tamaño, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por una longitud característica? Pues hay muchos objetos como las monedas que tienen una longitud característica, ¿no? Como ejemplo, os voy a poner una pregunta, voy a responder una pregunta de longitud característica que estoy convencido que va a interesar a la mitad del personal de esta sala. Pues, ¿cuál es la longitud característica de un pene? ¿No? O sea, todos los machos humanos se miden el pene en la intimidad alguna vez. Pero lamentablemente no tienen los datos de sus congéneres, con lo cual es un tanto frustrante. Bueno, hay medidas, y esto se
me tomé la molestia de buscar en la literatura científica y aquí tenéis la revista, el Journal International de la Investigación y la Impotencia. Son urólogos y ellos consiguen datos del tamaño de penes de humanos y este es un típico ejemplo, ¿vale? Bueno, esta distribución que veis aquí, yo le puedo calcular lo que se llama la media, que sería el tamaño medio. Este es un ejemplo con 400 estadounidenses que estaban de juerga en México y le midieron borrachos. No. O sea, bueno, pero en realidad hay metaanálisis que te dan, hoy en día se sabe bastante bien. Para que lo sepáis, la media mundial es de unos 14 centímetros, ¿vale? Y si en realidad tomas entre 10,7 y 19,1, pues tendrías al 95% de los penes del planeta. Más allá de 19,1 estamos en Senegal y ya es otra historia. Bueno, entonces si tengo penes puedo definir tamaños medios, ¿sí? Y si yo voy adquiriendo más y más datos de estadounidenses borrachos que vienen a México y voy midiendo más y más, lo que veré es que la media se va ajustando a un preciso valor. Eso es la longitud característica de los penes de los estadounidenses borrachos que vienen a México. Vale. Pero esto no pasa con los fractales, ¿vale? Los fractales, que son leyes de potencia, carecen de media en muchos casos y no puedo hablar de un valor medio. No existe un tamaño medio de cráter, porque la distribución es una distribución potencial y cuando la calculo me da infinito. Si voy metiendo más y más datos a mi base de datos para calcular la media me va subiendo más y más. Y esa es la ausencia de longitud característica en los ejemplos que os he puesto. Uno brutal es el caso de las nubes. Si yo miro las nubes a través de un avión y no tengo otro avión de referencia, soy incapaz de determinar el tamaño de una nube. Y cuando expreso eso como ley de potencias, bueno, cuando investigo cuál es el área de una nube en función del el radio, si no recuerdo mal, lo que obtengo aquí, perdón, es una ley de potencias bestial que va no sé cuántas décadas, es la más bestia que he visto jamás. Las nubes no tienen un tamaño medio, no tienen longitud característica. Y eso ocurre con muchas cosas de la naturaleza, porque como os decía antes, hemos encontrado una infinidad de distribuciones potenciales en los sitios más variados. Ya para acabar, no quería dejar de al menos enseñaros un modelo que es una de las herramientas que utilizamos para intentar extraer la información de estos sistemas que son complejos. Y los modelos son muy sencillos, hay de todo, hay muchos tipos. Os pongo uno de agentes gracioso porque tiene que ver con que estamos en México. Bueno, primero, siempre he pensado que los movimientos pictóricos, en un cuadro como este de Klee, ¿vale?, en donde lo que tengo son cuadritos de colores, o sea, ¿qué pretende? El arte abstracto, ¿qué pretende? ¿No? Bueno, pretende, creo yo, desembarazarse de la realidad y quedarse con el modelo mínimo, ¿no? Porque recordemos que los artistas en muchos casos buscan, por ejemplo, la belleza, la armonía y conceptos parecidos que son emergentes en la obra de arte. No están en ningún punto, están en el todo y en la combinación de lo que estás pintando, ¿no?, y las relaciones entre sí. Entonces, si te desembarazas de todo lo que no es necesario, te puedes quedar con cosas tan sencillas como volúmenes de color y la relación que hay entre ellos, ¿no?, la composición. Esto es una forma que nosotros empleamos con matemáticas. Tenemos algo muy complicado y lo podemos reducir a un modelo extremadamente tonto, pero lo que queremos capturar es lo esencial. Y probablemente Klee aquí quiere capturar lo esencial. Entonces no se me ocurre mejor ejemplo que este. Por favor, vídeo. Bueno, es la ola mexicana, ¿no? Sí. En la ola mexicana, fijaros que no hay nadie que esté dando la orden a la gente de cómo tiene que hacerla y tal. Es algo totalmente espontáneo y que muestra claramente un patrón regular, ¿no? De hecho, tú puedes medir
la frecuencia y la evolución de la ola, a qué velocidad va alrededor del estadio. Este era el Estadio Azteca, ¿no? ¿Cómo podíamos modelar esto? Bueno, pues lo podemos modelar con lo que llamamos agentes, que son cosas como muy sencillitas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Yo puedo tener en cada una en esta retícula, en cada uno de los cuadraditos, un agente que puede tener pues, un total de 3 estados. Y lo que ocurre es que puedo, por azar, hacer que uno de ellos se levante. Y eso puede contagiar o no, con cierta probabilidad, a sus vecinos inmediatos, que por lo tanto pueden seguir o no seguir el efecto de haberse levantado. Y eso va recorriendo todo el estadio. Bueno, son unas reglas locales muy sencillas, además hay azar, no hay nada determinista, pero cuando esto lo simulo con un ordenador, pues obtengo una cosa como la que veis aquí. ¿Puedes picar, por favor? Hay un intento, pero no acaba de encenderse. Ahí tampoco. Y ahí parece que va a conseguirlo y lo consigue. Bien, se forma la ola y efectivamente recorre el estadio y dependiendo de qué parámetros tomemos, podemos conseguir, efectivamente, si los parámetros son realistas, obtener la misma velocidad que se obtiene en estadios reales y ver que efectivamente, dependiendo de la geometría, las cosas cambian. Es absolutamente espectacular. Fijaros que la filosofía es reglas locales súper sencillas, simplificadas, el azar incluso puede ser creador y con eso consigues una cosa que aparentemente era muy complicada. Bueno, por cierto, en el cuadro de Click que os decía antes, efectivamente aparecen leyes de potencia, ¿vale? Esto fue publicado relativamente por gente de aquí de la UNAM, alguna gente de aquí está presente, y en particular por el gran maestro Germinal Cocho, que era el último que firmaba este artículo, que demostró y que fue capaz de ver muchas de las cosas que he dicho y que esas leyes existían en los cuadros, en la arquitectura y en muchas artes. Y me gustaría que, bueno, pues que le diéramos su homenaje dándole un fuerte aplauso y dando fin a la charla. De verdad, un gran agradecimiento a Bartolo por esta plática tan llena de inteligencia, creatividad, humor y que nos hace precisamente entender la belleza de la fractalidad que está presente en la naturaleza y un tema que hemos estado manejando aquí durante todo el ALEF, la importancia de las inteligencias colectivas. Si salimos de esta reunión, de este aleteo de conocimiento que ha sido el ALEF, con esta posibilidad de vernos como un todo, que podemos modificarnos, criticarnos, autogenerar conocimiento para transformarnos, creo que se cumple precisamente la función del conocimiento y la función de la imaginación. Te agradecemos profundamente tu conversación aquí en este marco del Festival del ALEF y muchas gracias a todos ustedes. No va a haber tiempo para preguntas y respuestas, pero creo que era preferible que pudiéramos escuchar de manera completa lo que nos planteaba precisamente Bartolo Luque. De nuevo, un gran aplauso.